Realidad Despierta, un podcast creado por Isabel García. ¿Quieres conectar con la luz? Es necesario que primero conectes con la oscuridad. No puede existir la luz sin la oscuridad, pero se nos ha educado que conectar con la sombra, con lo oscuro, asusta y da miedo. Lo que no nos contaron es que mientras más cerca estemos de la luz, más sombra proyectamos. Realidad Despierta, un podcast creado por Isabel García. Bienvenida, bienvenido a este episodio donde vamos a hablar sobre la luz y la sombra, de esa gran resistencia que tenemos de entrar en nuestra sombra, sin darnos cuenta que a mayor resistencia de conectar con nuestra sombra, más limitada será nuestra expresión de la luz. Y observa esto, mientras más se acerca un objeto a la luz, más sombra proyecta. Por lo tanto, si quieres proyectar más luz, es necesario que te amigues con la idea de que tu sombra va a crecer mientras más cerca estés de la luz. Pero es malo que crezca la sombra, es malo tener sombra. A juicio de lo que nos contamos como perfección, es malo. Pero si lo vemos desde la conciencia de unidad, no hay nada malo en conectar con la sombra. Al contrario, es una gran oportunidad de aprendizaje. Pero se nos ha educado y tenemos asociado por educación que la sombra es mala, es negativa, es oscura, asusta. Pero si estamos dispuestos a ir adentro, a conocerla, a desmantelarla, a ponerle luz a esa sombra, a ponerle amor, sanación, transformación, nos daremos cuenta que mientras más profundo vayamos en nuestra sombra, más crece la oportunidad de conectarnos con nuestra luz. Pero, ¿qué hay en la sombra? Si yo te digo a ti que me estás escuchando, ¿conoces tu sombra? ¿Sabes qué es lo que habita dentro de ella? Simplemente no, porque nos ha dado miedo o a veces tomamos terapias o ciertos cursos donde tenemos contacto con la sombra y si no tenemos la correcta contención del moderador, del coach, del psicólogo, de con quien estemos, nos da más miedo, nos da más dolor, nos remueve situaciones del pasado que nos conectan con el sufrimiento. Y al no saberlo gestionar y no tener una buena guía, lo volvemos a tapar, creando más sombra. ¿Qué hay en tu sombra? Y aquí te propongo un ejercicio para que empieces como a darte cuenta que todo lo que forma parte de ti, forma parte de quién eres, de lo que eres, de tu expresión del ser en ti. Por lo tanto, todo es amoroso, todo es de luz, todo tiene propósito, aun cuando se encuentra en la sombra. Así que sin juicios, con objetividad y con el observador veloz activo, hacemos el ejercicio juntas. ¿Qué hay en tu sombra? Los dolores, esos dolores del pasado que posiblemente no sanaron y fueron reprimidos. Un dolor reprimido por no querer ser sentido genera dolores secundarios para podernos llevar de regreso a ese gran dolor, a esa semilla que germina con pequeñas ramitas de dolores de otra índole. ¿Nos parece más transitable empezar a intentar solucionar esos pequeños dolores en forma de ramitas que ir al tronco y a la raíz, a la semilla inicial donde se generó ese dolor? Sin embargo, si no sacamos de raíz lo que hay en la sombra, si no observamos la raíz de ese dolor que tapamos para no sentir, seguirá generando pequeñas ramitas y ramitas y ramitas por siempre, generando cada vez una sombra más oscura, no dejando espacio para que entre la luz. ¿Cuáles son tus dolores? Ese dolor profundo que se ha ramificado en dolores menos profundos. Es como pagar un precio muy alto, pero en cuotas. Mejor lo pagamos de contado, vamos al dolor, lo revisamos y le ponemos luz.
comprensión, amor. Ya sabes que si quieres que haya contención, yo puedo contenerte en una sesión terapéutica. isabelgarciolística.com. Te acompaño para que no te duela tanto. O si te duele, que tenga un propósito. Ir a tocar el pasado con propósito. ¿Qué más habita en la sombra? Los traumas, esas situaciones que no supimos gestionar, no teníamos las herramientas, los recursos internos para gestionar esa situación frente a nosotros, que se queda marcada en forma de trauma y que se reactiva de vez en cuando nos tocan esos gatillos asociados al evento traumático. Eso habita en tu sombra. El tema de la sombra es que en cada oportunidad que pueda va a salir y va a querer salir y va a intentar con más fuerza salir porque quieres ser vista. Si te amigas con tus dolores, con tus traumas, con tus aprendizajes de infancia, si te amigas con esa historia del pasado, si la resignificas porque comprendes el propósito, porque lo abrazas, lo integras, lo habitas y lo trasciendes, transformas ese pasado en nuevas semillas que van a germinar desde la luz en tu futuro. Por eso es necesario ir a meternos a la sombra. ¿Qué más hay en la sombra? Esas vergüenzas que pasaste hace un tiempo, todo lo que te puede dar pena. Qué vergüenza que sepan que yo por las noches bajo al refrigerador y me como todo lo que encuentro, que nadie sepa. Qué vergüenza que sepan que, no sé, que es una careta lo que yo expongo socialmente y mi realidad no se parece. Mi realidad interior no se parece a mi realidad social, mi realidad individual no se parece a mi realidad social. Eso que te avergüenza, como te avergüenza, tenemos tendencia a taparlo y como lo queremos tapar, más crece la sombra porque la expresión del tapar la vergüenza se va haciendo cada vez más grande. Conectemos con la honestidad, con la autenticidad, con el ser. Esto es lo que soy y soy orgullosa de lo que soy, de quién soy, de lo que he creado, de los errores que he cometido porque los he trascendido. Observa tus vergüenzas para que las puedas sanar. Los secretos. Y aquí, ¿quién dice yo? En algún momento vamos acumulando secretos en nuestra vida. Secretos porque nos da miedo que nos juzguen, que nos rechacen, que nos humillen, que nos desaprueben. Esos secretos no dichos, no es que tengas que publicarlos en Facebook, en Instagram, diciendo, estos son mis secretos, que todos se enteren. No, pero libérate de esos secretos. Una buena idea es hablarlo con un terapeuta y tomar acciones para poder resarcir el daño, posible daño a ti o a los demás que haya tenido el ocultamiento de ese secreto. Sí, eso es ir sanando nuestra sombra. Todos los juicios, eso que volteamos en el otro y decimos, eso está mal, ella no debería de, él no debería de. Todos esos juicios que hacemos también van acrecentando nuestra sombra, porque los juicios nos dejan ver eso que no nos permitimos hacer. Si lo estamos enjuiciando afuera, es porque adentro no tenemos la libertad de hacerlo. Cuidado con el juicio, cuidado con la envidia, porque solamente habla de lo que nosotros reprimimos y todo lo reprimido se hace sombra. Todo lo no permitido se hace sombra. Recuerda en esa infancia, ¿qué fue lo que no te permitió ser mamá? ¿Qué fue lo que te prohibió hacer papá? ¿O la religión? ¿O el gobierno? ¿O la escuela? ¿O tu círculo social? ¿Qué fue lo prohibido, lo no permitido? Todo eso se hizo un paquete y se fue a la sombra. Como verás, es multifactorial, es compleja, es profunda. Necesitamos, paso a pasito, ir transitando los pasos, los pasitos necesarios para irla comprendiendo, para comprender que los desafíos son una expresión de la sombra. Y si tuviéramos que englobar todo lo que significa la sombra en una sola palabra, yo te diría que la palabra más cercana para mí que define la sombra es miedo. Todo eso que te da miedo. Quítale las justificaciones, quítale los pretextos, quítale todos los motivos que te has comprado del por qué no has logrado eso, por qué no has hecho aquello, o por qué continúas haciendo eso, por qué sigues en esa relación, por qué
Te mantienes en el mismo trabajo aunque no te guste, porque no te atreves a dar el salto a lo que quieres. Todo eso es miedo. Cuando somos honestos y nos damos cuenta que nos hemos comprado una realidad fantasiosa, no por ser de fantasía, sino porque no existe, porque tal vez es una realidad de pesadilla, no es la realidad. La sombra solamente es la expresión de lo que no nos hemos permitido, de lo que hemos considerado negativo. Si integramos la conciencia de unidad cuando observamos nuestra sombra y decimos, oh, la invitación de este juicio, de esta envidia, de este enojo, de este evento traumático, de este dolor, de este sufrimiento, la invitación es a integrar lo que me está mostrando, dejamos de rechazar nuestra sombra, porque mientras más lo rechacemos, más va a crecer. El rechazo es el alimento de la sombra. La sombra no se va a eliminar, porque sin sombra no habría luz. Estamos en un mundo dual, una es parte de la otra, son necesarias para existir. Si queremos conectar con la luz, tenemos que comprender que siempre vamos a tener que conectar con nuestra sombra. La diferencia es que puedes tener una sombra sanada, una sombra desde la comprensión y el propósito, quitando la tendencia natural a rechazarla. Conectar con la sombra es un verdadero regalo, porque ahí se encuentra la oportunidad de sanación. Entonces, lo único que te separa de brillar es que no has conectado con tu sombra. Es necesario, porque es parte de ti. Es necesario que aceptes tus partes oscuras. Todos los tenemos. Algunas lo tendrán más oculta, por lo tanto más grande. Pero todas tenemos sombra. Todas tenemos partes oscuras que tal vez nos avergüenzan, nos duelen, nos generan sufrimiento, dolor, juicio, rechazo. Sí, todas las tenemos, pero es necesario que nos amiguemos, que demos el primer paso para sanar, transformar, aceptar y reconocer que esa oscuridad es parte natural de nosotros y la abrazamos como parte de nosotros y la vamos sanando paso a paso. Yo te aseguro que cuando aceptes tu sombra, la sentirás parte tuya, la amarás y vas a darte cuenta cómo tu relación con la luz cambia. Es que si tomas responsabilidad de tus partes oscuras, tu parte luminosa empieza a ganar cada vez más terreno. Empiezas a brillar con mayor intensidad. El camino para llegar a la luz se encuentra en tu sombra. El camino para llegar a la luz lo encontrarás en tu sombra. Muchas gracias. Si gustas que yo te acompañe en algún proceso en la transición entre sombra y luz, ya sabes, todo en mi página web www.isabelgarciaholística.com. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye. Realidad Despierta, un podcast creado por Isabel García.